Bienvenidos a nuestro primer episodio de 305 Investing. Soy Liliana Grisales, Mortgage Loan Officer del sur de la Florida. Hoy queremos hablar sobre inversiones en el sector inmobiliario de parte de los extranjeros. Florida sigue siendo un destino súper interesante para los inversionistas extranjeros y es por eso que hoy en este episodio queremos hablar de cómo son cada uno de los pasos para comprar propiedades en Estados Unidos, cómo se pueden financiar las propiedades y en adición a esto, cómo podemos administrarlas estando en cada uno de los países en el extranjero. Para esta oportunidad tenemos nuestro invitado Axel González. Bienvenido, Axel. Gracias por tenerme aquí. Axel es realtor y también es asesor de negocios y hoy nos va a explicar cada uno de los pasos que ustedes como extranjeros deben hacer para poder adquirir inversiones de finca raíz. Si usted tiene curiosidad de invertir en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, y además quiere saber un poco más acerca de los beneficios migratorios que puede tener particularmente estas inversiones, entonces quédese hasta el final. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir información de nuestros nuevos episodios. Vamos a proceder a preguntarle a Axel con su compañía Comienza en USA, ¿por qué el nombre y qué servicios ofrecen? Axel. Bueno, básicamente el nombre Comienza en USA o Comienza en USA es demasiado literal. Cuando tú estás afuera de Estados Unidos y tienes un negocio porque eres un emprendedor, puedes ir a nuestra website y ahí descubres todos los servicios paso a paso para que tú te aventures a comenzar tu negocio aquí en Estados Unidos. Durante el desarrollo de nuestra empresa también han llegado inversionistas que van a la parte inmobiliaria o real estate. Perfecto. Creo que una de las preguntas más comunes para los que nos están escuchando es ¿cuáles son estos tips o cómo debería llegar preparado los compradores para llegar a estas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Sí, bueno, básicamente es algo del mindset, ¿sabes? Okay. Porque la preparación tú la puedes conseguir, o el concepto lo consigues casi en todos lados. En este momento vamos a hablar de qué hacer. Seguramente los clientes que van a comenzar tienen en sus teléfonos esta misma recomendación. Traten de no hacerlo a nombre personal. Pero ¿qué sucede? ¿Y cuál es la razón por la cual esto sigue vigente y hay que repetirlo muchas veces? Por lo siguiente, es normal que cuando tienes la información, tú vas a comprar una propiedad en el futuro y te descuidas un poco porque tienes tu trabajo, un día compras los pasajes para ir a Estados Unidos y vienes y visitas ciertas propiedades y se pasó la planificación. No es muy complicada, pero en la práctica sucede que cuando llegas a una propiedad y te gusta mucho, el momento es con mucho afán, tiene mucha rapidez y presión. Entonces, generalmente las personas por primera vez ceden ante la situación y terminan comprando a título personal, a nombre personal. Entonces, ¿qué sucede? La compañía que tú no hiciste ya se hace complicado hacerla de inmediato a la velocidad de lo que es el closing de la propiedad. Llamamos closing, por supuesto, al hecho de comprarla, hacer todos los papeles. Y decides tener una presión menos. Por supuesto. Y simplemente aceptar lo que algunas personas te pueden recomendar, que es cómprala a tu nombre. Esa es la manera, o es un fenómeno que sucede. No es que esté mala, pero pudiese ser mejor si te planificas un poco. Y entonces coméntanos un poco, ya que estás haciendo énfasis, que la mejor manera sería comprar bajo una compañía. Correcto. ¿Por qué es esto? ¿Es algo que realmente mitiga riesgos? ¿Cuáles son esos riesgos, Axel? Bueno, básicamente hay varios beneficios. Uno es disminuir el riesgo.
¿El Ujú. riesgo en qué sentido? Vamos a asumir que una persona va a comprar una propiedad para inversión. Correcto. La inversión, ¿de qué se trata? De que tú vas a rentar a un tercero esa propiedad. Y a todo el mundo le gusta Ujú. los short-term rental, que son simplemente todo Airbnb o parecido. ¿Qué pasa con eso? Vas a tener muchos, tú quieres tener muchos clientes que vienen a rentar tu propiedad. Son personas que no conoces y tu riesgo Okay. se empieza a elevar. Básicamente, lo que los abogados, el tema normal del abogado es el ejemplo de que si un inquilino momentáneo, que es rápido, se cae y se rompe un brazo, tiene un accidente en tu propiedad, te puede demandar. Si tiene buenos abogados, va a venir contra Por ti. supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Si tú tienes la empresa dentro de una LLC, esa demanda posible que pudiese suceder no pasa a tus otros activos personales. Es decir, que si estás por un lado desamparado porque la propiedad está a tu nombre, una demanda puede irse detrás de tu carro, puede detrás de De la tu casa, de inversión, otros correcto. assets que puedas tener aquí. Tu cuenta bancaria puede ser sujeto de pago a ese tercero. Entonces, ¿qué sucede? Si con algo muy económico, que es la creación de una LLC, puedes concentrar, dejar en ese circuito cualquier demanda. Esa es una de las cosas. Hay otras, hay otras. Hay unos withholdings que puedes evitar Wow. legalmente. Y fíjate esto, un withholding en específico es el FIRPTA. Y eso es un withholding que básicamente vamos a sobresimplificar esto. Cuando vendas tu propiedad en el futuro, si vale cierta cantidad, como eres extranjero, haces la venta y tú no recibes todo el dinero. Vas a recibir un Correcto. porcentaje menos que lo van a hacer, va a ser retenido, se llama withholding. Withholding. Y es un proceso engorroso. Y no es que te lo quitan, es tuyo, pero tienes que hacer un tema muy tortuoso si es tu primera vez. Nosotros ayudamos a los clientes con esto. Pero ¿qué sucede? Que aunque no veas ese problema en el futuro, si eres nuevo, acepta la recomendación porque con cierta configuración puedes evitar ese problema que aún no sabes que tienes. Axel, muy interesante todo lo que nos estás contando y esperamos que nuestros oyentes se queden hasta el final con el tema que hemos hablado acerca de inmigración y que puede ser una oportunidad, un beneficio migratorio, adquirir inversiones de finca raíz en Estados Unidos. Pero antes de empezar me gustaría saber un poco, porque tú también llegaste con ese estatus de extranjero, Axel. So, cuéntanos un poco cómo llegaste comienza en USAID, un poco de tu historia para que todos podamos entender. Bueno, muy sencillo. Fíjate, yo vengo de Venezuela. Mi carrera inicial es diseñador industrial. Wow. Eso parece que no tiene relación con ser un business advisor o asesor de negocio, parece que no tiene que ver con la parte financiera, pero en realidad todas aquellas cosas que un diseñador industrial hace se puede aplicar acá. El diseñador industrial o el diseño industrial contiene cosas muy humanas. Entonces, ¿qué sucede? Esos momentos de estrés, la planificación, cómo explicar todo de eso que estamos hablando, viene del human factor Yeah. de un diseñador industrial. El human factor, ¿cómo le digo yo a las personas de diseño que se suele asociar con ser tal vez artista, muy creativo y no tiene los pies en la tierra sobre negocio? Pues no, es mentira, porque en el diseño industrial es, digamos, el oficio y el negocio del diseño industrial no es el diseño industrial. Todas esas cosas que hacen que un negocio se eleve, siempre las tuve, las desarrollé en mi país de origen. Yo era un asesor industrial y muchas de esas compañías, debido a cosas de política, se vinieron para acá. Mis clientes empezaron a venir aquí a Estados Unidos y yo lo asesoré durante años y luego me eduqué aquí en negocios en el FIU y simplemente con mucha experiencia de lo que es la asesoría, se llegó también a la parte de impuestos
y de tener mucho contacto con la parte migratoria. No soy abogado, no soy contador público certificado, soy realtor y agente con licencia para real estate en Florida, pero es muy bueno que un asesor que te va a ayudar a comprarte un asset magnífico que va a cambiar tu vida, sepa de cómo es la entrada en el juego de los taxes, a quién recomendar y cómo es la salida, que es muy importante. Fíjate que una de las cosas que le cuento a mis clientes es esta. Si en un caso hipotético te digo, Liliana, hay que robar un banco, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es ¿Cuál es el primer punto que tomas, que evalúas? El riesgo de que me lleven. Mi punto es planificar la salida. Lo primero que yo hago es Sí, ver si yo me puedo escapar de ese problema. En real estate pudieses planificar primero la salida. Hay múltiples opciones, están los 1031, el 1031 se llama, y otros tax deferral cuando mencionas la salida en uh-huh. real estate para los extranjeros, el que estamos hablándoles hoy, ¿te refieres exactamente cuando ellos quieran vender la propiedad? Exactamente. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? El momento de compra es estresante. El disfrute, tal vez tú lo recibes, si lo vas y disfrutas de la propiedad, o tal vez es renta, puede ser híbrido, pero en algún momento se asume de que tú lo vas a vender Correcto. por mejoras. Tal vez vas a cambiar a una mejor, tal vez necesitas el dinero para otro proyecto, pero lo que hagas hoy tiene repercusión en la salida, digo, en la venta final. Entendí. Entonces, planificar ese momento o que tu realtor sepa qué va a suceder en el punto final cuando tú vendes es primordial, porque se evitan todos los errores del cual hablamos hace un minuto en el principio de la compra. Axel, ¿nos podrías decir cuántas personas has ayudado en este proceso a comprar propiedades de inversión aquí en la Florida o inclusive o de cualquier parte del mundo que hayas ayudado? Desde hace años en Commission USA he recibido una cantidad de inversionistas que vienen con la idea de venir. Primero, el primer punto siempre suele verse como que tengo que crear una empresa y ese es el punto de partida para la parte migratoria. Entonces, durante años he ayudado a personas que vienen a hacer los business plan, ser una persona que ayuda a entregarlos a un abogado, a un CPA, para que se haga una precalificación, una pre-evaluación migratoria, porque los adultos que vienen, que venimos, tienen un background profesional, Correcto. tienen, ¿cómo se llama?, riqueza ya, una fortuna ya hecha, grande o pequeña, pero tiene que ser estudiada para que cuando se haga residente americano no tenga trauma, ¿no? Y existen mecanismos. Yo no soy el experto en eso, pero sé dirigir a mis clientes a cada uno de los profesionales correctos según el perfil. Entonces, un realtor se convierte en el punto pivote de muchas otras cosas, ¿no? Sí. Nosotros simplemente estamos para facilitar de la mejor manera las opciones que el cliente pueda tener y él decide. Eso es básicamente. Entonces, estamos hablando de cientos de llamadas para hacer asesorías de qué hacer con la entrada en Estados Unidos. Perfecto. Gracias, Axel. Bueno, hablando precisamente de todo, porque tú tendrás tu red de otros empresarios que van a ayudar, así como tú lo dices, tú como realtor, como advisor de negocios. Es importante que me imagino actividades como las de manejo de los impuestos o como tú decías, abogados que se tengan que contactar por temas de migratorios. Además de esto, ¿en qué proporción las personas vienen a preguntarte o que son cash que van a comprar o realmente quieren financiar? Bueno, fíjate, la mayoría, no sé qué porcentaje, pero yo diría que 80% viene con la idea o el mindset, la de estructura mental de que les va muy bien allá en su país y que van a llegar aquí a Estados Unidos a hacer un solo cheque prácticamente para comprar algo. Y está bien si lo quieren hacer, pero tal vez pudiesen descubrir, en el caso de lo que es financiamiento,
todas las maravillas que tú ofreces, por ejemplo. Al principio lo ven con rechazo, hay algo de fricción, pero cuando tú le dices, mira, en vez de una propiedad, Puedes puedes comprar comprarte varias. dos o Correcto. tal vez un poco más con el mismo monto, si entiendes la dinámica del dinero, eso es un punto clave, porque le haces de verdad un servicio, un beneficio al cliente que tiene la estructura mental de lo que funciona en el país de Ujú. origen, pero cuando venimos nosotros latinos acá, creemos que se parece mucho y tiene un factor de que ya lo compré, me liberé de todo. Pero en realidad entrar en el juego con las reglas de aquí te abre las puertas para que multipliques con el factor de deuda o de apalancamiento tu propiedad, de hecho todos tus assets, ¿no? Sabes que una de las cosas que escuché en un libro, perdón, leí en un libro, es que la diferencia entre Estados Unidos y Europa fue que aquí se dio más crédito. Y el crédito se suele ver como algo malo y de verdad que si ves la historia desde la revolución industrial, y créeme que yo sé de eso porque soy diseñador industrial, nosotros lo estudiamos mucho, la revolución industrial dio pie a las masas y las masas fue un ente que aceptó el crédito. El crédito hizo que tú confiaras en una persona porque en el futuro iba a tener una fábrica de Ujú. algo. El crédito hizo que se confiara en una persona porque su idea de construir un edificio era muy buena y se hizo y dio pie a que Estados Unidos sea lo que es hoy. Perfecto, gracias Axel. Otro punto importante a considerar es que la manera como califica este comprador extranjero es en realidad también por el flujo de caja que le genera la propiedad, que era un poco lo que tú estabas Exacto. hablando y hace parte de este plan de negocios cuando viene un comprador del extranjero, ¿no? Siguiendo un poco con el tema, Axel, es muy, y para cualquier extranjero, no solo extranjero, residente de cualquier lugar del mundo, lo mejor es la compra, Sí. ¿ok? Es la ilusión de tener o una casa de inversión o un apartamento de inversión o inclusive una segunda casa, si vivimos fuera de Estados Unidos, pero tener una casa de vacaciones dependiendo del tipo de inversionista. Pero temas importantísimos a considerar es el mantenimiento, Sí. que hace parte de ese plan. Así que me gustaría que nos contaras un poco, porque yo creo que la gente, hay muchos empresarios fuera del país que quieren invertir, tienen toda su vida en estas ciudades o lugares, otros lugares del mundo, pero necesitan tener la certeza que tienen todo cubierto. No conocen del mercado, no conocen de los tips, no conocen de los proveedores, cómo poder maximizar la inversión o no solo la inversión, pero los gastos, optimizar los gastos más bien es la palabra, porque hay mucho, cuando tú compras una casa, viene con mucho, viene con muchas áreas que hay que cubrir. ¿Qué nos cuentas a ese respecto? ¿Cómo comienza en USA? Puede ayudar a los compradores en ese post-compra. Bueno, primero, antes de la compra se le explica a la persona todos los gastos que va a tener. Y la parte de los errores, Mm. de cómo manejar remotamente el funcionamiento de un negocio o de una propiedad que está siendo objeto de negocio o de disfrute, porque ambas tienen esto en común. Correcto. Creo que uno de los factores principales, uno de los errores que tiene solución muy sencilla es la correspondencia. Parece algo muy superficial, pero generalmente Mm. aquí en Estados Unidos la correspondencia de papel Es, es clave. es clave, es Exacto. crítica. Y todos los años vas a tener una serie de documentos de los cuales tienes que saber como dueño, no importa en qué país estés. Error principal. Compraste una propiedad para renta, hiciste tu compañía o no, pero la dirección de mailing address, toda la correspondencia va a ese mismo dirección donde está tu casa. Mm. ¿Parece lógico? Tal vez, pero no es algo bueno, porque si tú tienes un inquilino, ese inquilino, y abres una cuenta de banco, ese inquilino va a recibir tus datos personales ahí. Tú vas a tener que pagar property taxes,
de la La propiedad, propiedad, ¿verdad? Todos correcto. los años. Y eso es un papel que debes manejar, tener tú a tiempo, y lo vas a enviar casi al inquilino. Si el inquilino es bueno, muy bien, te lo envía, pero tú debes tener control. Entonces, un servicio ideal es la oficina virtual, que es una dirección comercial Ujú. donde siempre hay personas atentas a recibir la correspondencia, sabemos cuál es el dueño que debe recibir esto a través de un portal digital donde en tu teléfono tienes todo cronológicamente Qué bueno. organizado, y ese es un error fundamental, no tener control sobre los documentos que vas a recibir todo el tiempo. Segundo, la parte de la recomendación, al menos de dónde comprar, nosotros nos enfocamos en Florida y lo que yo vendo es desde los three counties, los tres condados, Condados. y Ujú. generalmente en la costa. Lo que todo el mundo quiere aquí, que el Sí, weather, todo lo que es la playa y el estilo de la vida. cultura. Uy, Ujú. sí, la actividad que hay cerca de la playa es muy, muy bonita, muy querida además, porque la gente viene para pasar un buen rato. Si compras una propiedad, quieres vivir en un sitio que sea cómodo y feliz para ti. El inventario se está acabando un poco, pero las recomendaciones o las disposiciones son limitadas. El mercado de Florida tiene muchísimas personas que quieren comprar. Entonces, cuando tú crees que una propiedad la puedes llevar tú solo, es otro error. Me refiero a la parte geográfica. Si West Palm Beach, que es un poco al norte de Miami, requiere una distancia más o menos considerable, tú compras allá y no esperes que alguien que está en Miami vaya a hacer servicios a ese lugar. Correcto. Entonces es muy local, la naturaleza del real estate es muy del sitio, debes conocer las cosas y tus servicios que operan alrededor de tu propiedad deben ser locales. Entonces, nosotros no tenemos una empresa en particular que te recomiendo para hacer el management, la gerencia, simplemente que buscamos los geográficamente cercanos Ok. porque es lo natural en este negocio. Perfecto. Muchísimas gracias, Axel. Sabes que uno de los mindsets más comunes es que vienen, como extranjeros venimos para acá, me va muy bien en mi país, puedo tener una chequera con suficiente dinero para venir y comprar en un solo cheque prácticamente, pero lo que quiero decir es que el mindset de apalancamiento financiero es ideal. Si en tu país ese es el mindset o la estructura mental, cuando Mm. uno viene para acá, vale la pena escuchar las opciones de entrar en el juego con las reglas del juego, porque puedes cambiar de una sola propiedad, puedes comprarte dos o más. ¿Gracias a qué? Al apalancamiento o al crédito. Entonces, romper ese mindset, por supuesto, siempre tengo la ayuda de tu profesión, porque, y de hecho, yo creo que más nadie que tú pudiese explicarnos los detalles de los cuales yo apenas comento, pero siempre te los paso como cliente. Perfecto, Axel. Bueno, aquí es bien importante nuestros compradores extranjeros. Hay unos requerimientos, particularmente el más importante es tener la calificación de un contador público certificado de su país, de cuántos son sus ingresos anuales. Este es quizás el más importante de todos ellos. Eh, por supuesto, la persona no puede vivir o trabajar aquí en Estados Unidos. Eh, Adicionalmente, a este punto es importante tener por lo menos 6 meses, ¿ok? Una cuenta bancaria antes de aplicar aplicar a un financiamiento, ¿ok? Clave, clave, porque cuando hablamos de la preparación anteriormente, uno se prepara creando la compañía antes, pero Ujú. también vale la pena venir a abrir una cuenta de banco 6 meses y cumplir con tu requisito, que es fundamental. Perfecto. Otro punto importante es, y porque nos hacen muchas preguntas, o me hacen muchas preguntas al respecto sobre cuáles van a ser las condiciones financieras. Todo va a depender particularmente de ese comprador, de cómo es su carácter financiero, cuáles son sus assets, cuáles sus liabilities, el patrimonio en general, y de ahí va a depender exactamente cuáles son esas condiciones financieras. Importante como así en los países extranjeros,
el paquete financiero tiene que contemplar no solamente el mortgage o el pago mensual de la casa, pero también el pago de los impuestos de la casa, de los seguros de la casa también. Esto es importante considerar. Por eso cuando se hace esta calificación financiera, se mira también cuánto es las reservas que tiene ese comprador. Entonces, son todos estos temas importantes, aquellos que estén interesados. Nosotros vamos a dejar bastante información en el canal, los links, información a los que ustedes pueden acceder y, por supuesto, nuestros contactos. Así que, Axel, la siguiente pregunta, y que yo creo que todos nuestros oyentes de este canal quieren o se han quedado hasta el final para escuchar, es: ¿la inversión de finca raíz en Estados Unidos tiene algún beneficio migratorio? Es decir, ¿puede llevar a un estatus de residencia? Esa es la gran pregunta, y más es un tema bastante polémico en estos momentos con la nueva tarjeta de residencia dorada de nuestro presidente Trump. ¿Cuál sería la opción aquí? Sí, bueno, la opción obviamente estamos hablando de la visa EB5, EB5. Okay. Esa visa no es más que algo controlado, una inversión controlada o una construcción controlada en ciertos sitios, se llama TEA, que son regiones a través de Estados Unidos, donde ciertas compañías construyen y se genera empleo. Esas compañías pasan a través de un proceso que permite abrir las puertas a los inversionistas extranjeros para financiar parte de todo ese dinero. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? Los extranjeros que quieran, a través de un abogado migratorio, que todo está muy formatizado, tiene formato, pueden, y de hecho nosotros ayudamos mucho con este tipo de visa, y con $800,000 a $1,50,000, son más o menos el rango de inversión donde tú colocas el dinero. Hay otros fees menores, por supuesto, pero se trata de básicamente invertir para que te den una green card o una tarjeta de permanencia, de residente permanente aquí en Estados Unidos, y te la dan a ti y a tus familiares de una manera relativamente rápida, ¿no? Esa es la visa que está hoy en las noticias, porque el presidente simplemente ha dicho de que viene otra. La premium. Y se elevó, hasta ahora no ha sido formalizado hasta donde tengo conocimiento, pero se elevó a 5 millones. Entonces, ¿qué sucede? Sí hay muchos inversionistas, ha sido un éxito históricamente la EB5, donde con $1 millón básicamente vienes y compras la visa, es este tipo de green card. Entonces hay mucho susto, porque lo que están a través del trámite en este momento, está sucediendo todo esto, hay muchas personas que ya pagaron, creen que le van a perder el dinero o algo va a suceder, pero no, la realidad es que estuve conversando con varios abogados de la red, y esto está extendido por Congreso, está aprobado desde cierta fecha hasta el 2027. Okay. Entonces, seguramente lo que va a suceder es que va a haber solapado la creación de la nueva con la que ya existe, y va a haber mucho tiempo para que los que ya están en camino completan el proceso, y vienen otros incluso que pueden seguir invirtiendo. De todos modos, tenemos que hacer el waiver legal, donde esta información debe ser, por supuesto, comentada con su abogado para que le dé los detalles al respecto. Perfecto, Axel. Muchísimas gracias. Bueno, y para terminar esta serie de preguntas con Comienza en USA, me gustaría, Axel, que nos contaran un poquito sobre el mercado, porque yo creo que aquí nuestros oyentes están curiosos qué está pasando en cada uno de estos condados en los cuales tú estás especializado, que me imagino hay muchas oportunidades y todos queremos escuchar. Sí, bueno, básicamente es sur de la Florida, Miami y las zonas cercanas, es de altísima demanda, y ciertos efectos han hecho de que la construcción nueva, porque aquí podemos hacer otro podcast de 10 horas hablando de esto, pero vamos a hablar de lo que son lo que aquí llamamos condo.
Ujú. Otras nacionalidades lo llamamos departamento o apartamento. Aquí la diferencia en un condo a un apartamento es que el apartamento es la unidad, la propiedad que se suele referir a esa que se va a rentar. Si tú vives rentado, vives en un apartment. Si tú vives en tu propia propiedad, es un condo. Wow, interesante. No sabía ese concepto y estoy aquí hace 21 años. Es Entonces, interesante. en la versión de distribución, hay en preconstrucción lo último que hay disponible de lo que es relativamente nuevo. Recuerden que hace unos años lastimosamente hubo la tragedia de Surfside, de la Ya. Torre Champlain, y eso hizo que en toda Florida hay un requerimiento nuevo de que cualquier edificio que tenga 3 pisos o más Más. debe tener un special assessment Ujú. y otras cosas de ingeniería que simplemente es una revisión que hace que el condominio deba tener muchísimo dinero para responder a posibles reparaciones estructurales o de En el ingeniería. futuro, correcto. ¿Esto qué hace? Que todo el mundo quiera las propiedades que son jóvenes. Y cualquier propiedad que está cercana a los 30 años tal vez no es lo Mm, mejor para vender hoy. De hecho, el mercado ese no se está vendiendo mucho. Y porque la gente no sabe qué esperarse, no hay un edificio que puede ser más caro que otro en por este supuesto. factor, etcétera. Y la especialidad de lo que yo hago, que son los entry level para inversionistas extranjeros, yo prefiero recomendar edificios nuevos por lo obvio. No hay que hacer un resale, es decir, hay la mitad del trabajo que Ya. no hay que hacer, porque vas a comprar algo que está muy, muy nuevo, y esas preconstrucciones son de altísima demanda. Entonces, ¿qué sucede? A esta fecha, Los rangos de si precio, los ¿cómo rangos, están? vamos allá, ok. A esta fecha, generalmente en los Tri Counties, lo que le llaman Tri Counties son los 3 condados del sur de la Florida y que están cercanos a la playa. Aquí hay una vía que se llama la I-95 o la I-95. Todo lo que está de ahí hacia la costa Ujú. es oro. Es lo que todo el mundo quiere. ¿Y qué sucede? Que el stock es limitado, el inventario es El limitado. inventario. Y tenemos actualmente 84 edificios. Eso da unos 25.000 unidades que están Que disponibles. no es muy mucho. Parece una gran cantidad, pero la demanda es brutal. ¿Y qué sucede? Que además de eso, solamente 9 de esos edificios están en el rango de precio entre 500.000 y $1,500,000. El resto, la mayoría, son high-end. Significa que van desde $1,500,000 Ajá. hasta $70 millones. Wow. Entonces, alrededor del mundo, la demanda es muy, muy competitiva. Se hace mucho, es muy rápida. Las preconstrucciones generalmente se venden un gran porcentaje antes de hacer el Por groundbreaking, supuesto. antes de entregar la llave. Entonces, cualquier cliente que tú le ofrezcas los datos, cuando hablamos formalmente con los clientes y ven que tengo una posibilidad de comprarme algo por, no sé, $700,000 y está nuevo y es joven, está lejos de todo el fenómeno que está sucediendo con los Con los special assessments. assessments, Ujú. entonces ellos saben que tienen un time machine. Simplemente que están prácticamente yendo al pasado de lo que se quería hacer con Brickell, la zona de Brickell, por ejemplo. Cualquiera que tiene una máquina de tiempo iría a comprar ahí, porque hoy subió mucho. Ese fenómeno de dinero está subiendo, sobre todo al norte. La Ok. parte de Dania Beach, Pómpano, está recibiendo lo mejor de este efecto porque están haciendo que todas las zonas se pongan mucho más bonitas, los edificios son geniales y es una muy buena época para comprar. Perfecto, Excel. Te agradecemos muchísimo este día, este input de mercado está espectacular. Gracias por estas noticias de primera mano. Así que, Axel, yo te doy gracias de nuevo por No, estar gracias a ti. participando hoy de este episodio, de este primer podcast para Trio5 Investing. Yo creo que a todos los oyentes ha sido de gran utilidad y espero que mantengamos el contacto y hacer uno nuevo porque hay mucho todavía temas Claro, por cubrir. siempre a la orden. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Gracias por participar del episodio de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente edición de Trio5 Investing.